Tapayawaltika no chime, animechiliak sapaka miek paktli, kanochi no yolo, tlen nikan tinemi, amanin in tlayowa, nikchia, panoka, ampanoke, kuali intonalme, tlen amo timotake, amantipewaltiske okse intekitl, yehuein ikation tlamiske, tikon tzakuaske yehuein tekitl wa sekime tokniwa tlen nikan nemia. Buenas noches a todos, esperando que hayan tenido un excelente inicio de año gregoriano. Les saludo con el afecto de siempre, esperando pues que estén bien todos, ¿no? Y bueno, les comentaba en lengua que hoy vamos a culminar lo que es la clase de la última clase de náhuatl del nivel básico con los que ya estaban y vamos a iniciar el, igual el siguiente curso de náhuatl básico para los que pues bueno, entraron en esta ocasión. Hoy estuve agregando a varias personas en el grupo de náhuatl y pues por ahí comentaban de que ya se estaban asustando. No, no se asusten. Son nuevos hermanitos que van a estar cursando o van a estar tomando la clase en los próximos días. Pero bueno, hoy igual les damos la bienvenida y esperando pues que sea de sus expectativas, ¿no? El curso. Y pues iniciamos. No sé si alguien quiera comentar algo, igual se le da la palabra para que pues nos comente sobre los trabajos que hemos realizado con anterioridad, pues igual, no sé si quieran comentar algo. Sí, adelante. Maestro, yo le pido una disculpa porque, ¿qué cree que no estoy en casa? Ya tengo 8 días fuera y y no traje todos mis libros, mis cosas porque pensé que iba a regresar, rápido y, y ahora sí que estoy tomando la clase en el teléfono y ando fuera, ando por acá por Guanajuato y no tengo mis cosas. Entonces sí, por ahí le pido una disculpa porque pues no pude repasar antes y ahora sí que estoy un poco desconectado. Además que ya ve que entré ya casi en las últimas clases. Parece que sí. Sí, pero no, no Sí, hay problema. Ya con el nuevo curso que vamos a iniciar hoy, pues igual sí, se puede integrar ya para que vaya, eh, pues aprenda, ¿no? Desde el inicio. sí. ¿Qué matemas tiene? Tlazo Camati. Tlaxtlahui. ¿Alguien más? Yo, maestro, ¿Sí? eh, yo hice de los trabajos, maestro, pero me confunde los pronombres personales y los posesivos, pues siento un poco difícil, pero quiero estar seguro, maestro. Ni es yo, ti es tú, qui él o ella, ti es ustedes. ¿Quién? Sí, ¿Sí? sí, ok. Maestro, y sobre el trabajo de estas palabras interrogativas, yo lo hice, maestro. Ah, perfecto. Te lo leo. Sí. Cla- to- cla- Clanilisme, las palabras interrogativas. Plenon, plen, plenin. ¿Qué? Plenon, tikeniki. ¿Qué quieres? Plenon, Tikneki. ajá. Ya.
Tlenon tikchiwa, ¿qué Ajá. haces? Tlenon tiki atotowa, ¿qué Tiquistoa. tikitoa, ¿qué dices? Ujú. Tlenon tikua, ¿qué comes? Tlenon tlapalmotlacayo, ¿qué color es tu piel? Tlenon ticowa, ¿qué compras? Kenon, Ken, ¿cómo? Ahí, ¿qué idea es eso, maestro? O sea, Kenon, Ken, ¿cómo? Ahí yo me confundo. ¿Qué es eso, maestro? Kenon, Ajá. Kenon, ¿qué? Ken es Ken, como, por ¿cómo? ejemplo, Kenon tinesnemi, ¿cómo caminas? Ajá. Sí, yo lo tengo aquí. Dice, Kenon tinemi, ¿cómo caminas? Kenon tiquita, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Kenon timo mastia, ¿cómo estudias? Kenon ticochis, ¿cómo dormirás? Kenon otiwala. Ahí no puedo pronunciar la H al acabar, maestro. Iguala, Ajá, ¿cómo viniste? Kenon tikmati, ¿cómo sabes? Canon, canin, ¿dónde? Canon, tinemi noyolinikis, nikilsin. ¿Dónde andas, honorable hermanito? Canon oticuac, motlaken, ¿dónde compraste tu ropa? Canon ticawas, moconen, ¿dónde dejarás a tu hijo? Canon timoitasque, ¿dónde nos veremos? Canon ticlalis, Canon ticlalisque, total totlamenalisis, ¿dónde pondremos Totla, nuestra ofrenda? Totlamanalis, Totlaman, ajá, totlamanalis. Totlalmanalis, Canon ticlalisque, totlamanalis, Totlalmanalis, totlalmanalis, ¿dónde Totlalmanalis. pondremos nuestra ofrenda? Ujú. Y tengo otro trabajo, pero ya ahorita por ahora eso, maestro. Ah, bueno. Más o menos voy bien. Sí, sí, está bien. Ok, maestro, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, maestro, buenas noches. Es mi Sí, buenas primera vez noches. que voy a empezar a tomar clases de náhuatl y nada más quería pues como saber si ahorita que ya empiece pues a dar la clase de inicio otra vez del náhuatl básico, nos va a dar una introducción de lo Sí, que va a abarcar pues un este curso. encuadre. Ok. Y Ajá. Pero bueno, ahorita pueden estar para que vayan checando cómo es la modalidad de trabajo. Ya en su muy momento, bien. cuando yo empiece con ustedes, los que apenas se integraron, pues Ujú. ya vamos a iniciar pues desde cero. Desde cero. Ajá. Muy bien. Sí, está bien. Pues sí, muchas Pero gracias. mientras pueden estar ahorita, porque ahorita vamos a culminar con los hermanitos que ya estuvieron. Hoy es el último. De hecho, es lo que les iba a comentar. La clase pasada, desde diciembre íbamos a terminar, pero por cuestiones de la plataforma, como le estoy apoyando al hermanito Yaot, Ujú, y, y pues no se pudo. Él dio las clases de manera secuenciada todos los días, y pues en sí, mi caso ya no pude culminar, pero esto lo íbamos a culminar desde diciembre. Ah, ujú, pero bueno, no, ahorita sí, lo culminamos y ya empezamos con ustedes, los nuevos. ujú. ¿Y tienen un grupo en WhatsApp para puro náhuatl así? Sí, sí Sí. tenemos un grupo. Ujú. Ahí me podría agregar o luego me dice cómo. Sí, en el chat ponga su número y Sí. ya lo agrego.
Muy bien. Ok, bueno, pues muchas Igual gracias, para maestro. todos los que están integrándose, pueden poner su número en el chat y ya su nombre y ya los agrego. Perfecto. Muchas gracias, maestro. Sí, bien, ajá, ¿alguien más levantó la mano? Yo, maestro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, toca Manuel para agradecerle por abrir este espacio. Soy un estudiante de nuevo ingreso en su curso. Estoy muy entusiasmado por aprender y le deseo mucha suerte también en este nuevo taller. Y aprovecho para agradecer también al maestro Yauselo Tecolotl, Tlazocamati Temachtiani por haberme pasado la información para estar aquí. No, pues Entonces, todo mi bienvenido. respeto y gratitud, maestro. Estamos atentos. Bienvenido, de hecho, bienvenidos todos los nuevos que se están integrando. Les decía que ahorita pueden quedarse a observar la clase. Vamos a culminar con los que ya estábamos y enseguida, si nos da tiempo, vamos a dar el encuadre o si no, en la próxima clase. Igual comentarles, pero ya al final, si es que quieren los días lunes o los días domingo, porque es lo que me dio a entender el hermanito ya de que, de que pues esos 2 días podía yo ocuparlos, pero ahora sí tengo que consultarlo con ustedes para que me digan cómo están de su tiempo, para que igual yo me acomodo a esos 2 días. Iguales son los 2 días que tengo acceso a la plataforma, ¿sale? Pero ya lo veríamos hasta el final. Entonces, si ven en la presentación, nos dice tlanilisme, tlanilisme, que son palabras interrogativas en náhuatl, tlanilisme. Algunos ya avanzaron, qué bien, ¿no? Qué bueno. Aquí, nada más explicarle que, por ejemplo, tlenon y tlen y tlenin son variantes. Podemos hacer la pregunta con Tlenon. Podemos utilizar Tlen o podemos utilizar Tlenin, que significa lo mismo. Significa que, por ejemplo, Tlenon Tikneki, ¿qué quieres? Aquí ya tiene contestado el interrogante. Nikneki at. ¿A qué me refiero? Nikneki es yo quiero. Aquí si se dan cuenta en el interrogante le puse lo separé, pero ustedes ya saben que esto es como una referencia para que ustedes puedan hacer bien la pronunciación, pero esto va todo junto. Tik, Tlenon tik, tikneki, ¿sale? Tlenon tikneki, todo junto. ¿Qué quieres? Nikneki atl. Quiero agua. Quiero agua. Tlenon tikchiwa, ¿qué haces? Nikochi. ¿Qué es Nikochi? Duermo. Tlenon tikistoa. ¿Qué dices? Tlenon tikistoa. Tiapismiki ni mayana. Tiapismiki. Tiapismiki es ¿tienes hambre? Y le contesta ni mayana. Tengo hambre. Quiero comer algo. Ni mayana. Se refiere de que quiere comer algo, tiene hambre. Ni tlacuasneki amo. No quema o quena. Sí. Quema o quena es variante y se refiere así. Amo es no. Por ejemplo, si le pregunto a Pismiki, amo ni a Pismiki. No, no tengo hambre. Tlenon tikua. ¿Qué comes? Tlenon tikua. Nikua ayostli. Como calabaza. Tlenon itlapal
Motlacayo, ¿de qué color es tu piel? Nica, Nicapots, Nicapotzectic, Nicapotzectic, moreno. Nichipahuac, color claro. Notonal Chipahuac, Kenon, Itla, Itlahuilol, Metzli, Tlenon Tlenon Ticua, ¿qué compras? El siguiente, Kenon Ken, ¿cómo? Ken ni casa, Kenon Motoca, Nel Tilistli. Kenon Tinehnemi, ¿cómo caminas? No so o. Es la traducción, no so, la traducción en español es o. ¿Qué non tiquita timaltisque? No so amo. Por ejemplo, le está cuestionando de que si se van a bañar. Y casi coincidió, ¿no? Con estos fríos. ¿Qué non tiquita timaltisque? No so amo. ¿Cómo ves? ¿Nos bañamos o no? ¿Qué non timomachtia? ¿Cómo estudias? Nimomachtia y canochi no yolo. Kenon ticochis, ¿cómo dormirás? Kenon otiguala, ¿cómo veniste? A lo mejor se vino desde lejos, ¿no? Se asombra. Kenon tiguala, Kenon otiguala, ¿cómo veniste? Kenon tigmati, ¿cómo sabes? Tlamatini, me, tlamatinime. Igual aquí está separado la palabra, pero esto es junto. Tlamatinime, sabios. Acuérdense que el nos sirve para pluralizar. Me, tlamatinime, sabios. El otro, canon, canin, donde tlaquentli, igual aquí está separado. Tlaquentli, tlaquentli es ropa o prenda. Shikawa, déjalo. Shi, acuérdense que es dar una orden. Shikawa, déjalo. Chikawak, fuerza, duro, ánimo, resiste, salud. In Chikawak, Canon, Tinemi, no yol, sin, no yolitzin. Punto. Yo, Yolignitzi. Canon Tinemi, no Yolignitzi. ¿Dónde andas, honorable hermanito? Nehnemi, camina. Canon Otico, Canon o Tico, Huacmotlaquén, Tiquin, Coac, Motlaquén. Canon Oticuac Motlaquén. Así es todo junto. ¿Dónde compraste tu ropa? Coa, comprar. Nicoas, yo compro. Canon, Ticaguas, Mocone, todo junto. Canon, Ticaguas, Mocone. ¿Dónde dejarás a tu hijo? ¿Tu hijo? Canon, Timoita, Timoitas, ¿qué? Timoitas, ¿qué? Así todo junto. Canon, Timoitasque. ¿Dónde nos veremos? Mictla, Tla, Temiquilistli, Tla, Temiquilistli.
Canon tictlalisque totlalmanalis, donde pondremos nuestra ofrenda. Clénica, ¿por qué? Como pregunta, y pampa, ¿por qué? Afirmación o puede ser respuesta. Clénica amo otimalti, ¿por qué no te bañaste? A lo mejor aquí puede responder pampasegua, porque hace frío. Pampasegua. Clénica otichocac, ¿por qué lloraste? Clénica tihuetzca, ¿por qué ríes? Clínica Anmomostía, porque tienen miedo. Clínica Timomachtia, porque estudiamos. Pampa, a lo mejor puede responder Pampanicuelita Nimomachtis Totlachtol Náhuatl, porque me gusta aprender la lengua náhuatl. Clínica Amo Tinechkaki Noweitatzin, ¿por qué no me oyes, mi honorable padre? Clínica Anmechmaca Anmoigio, ¿por qué me dan su aliento? Aquinon Akin, ¿quién? Aquinon Nechpalewis Nocolzin, ¿quién me ayudará, honorable abuelo? Aquinon Mitzmacas Moshochitzin Piltzintecupli, ¿quién te dará tu flor, señor niño? Aquinon Kikuas Motlachcal Momachtón, ¿quién comerá tu tortilla, sobrino? No machtón. Aquinon Nechtlaxtlahuilis no tequio, ¿quién me pagará mi trabajo? Aquinon Mitzonili Uamexcalayotl, Mitzonili Uamexcalayotl, ¿quién se tomó tu mezcal? Aquinon Nechpalewis Ipan Tonemilis, ¿quién nos ayudará en nuestra vida? ¿Qué manón? ¿Cuándo? ¿Qué manón ticuasque mohuacash? ¿Cuándo comeremos tu vaca? ¿Qué manón ticoas tochan y pantepeyo? ¿Cuándo comprarás nuestra casa en la montaña? ¿Qué manón timistotisque mocalpan? ¿Cuándo danzaremos en tu pueblo o comunidad? ¿Qué manón quin macasque intomin toicniwan? ¿Cuándo les darán su dinero a nuestros hermanos? ¿Qué manón timon, timonechicosque pan tlastolcentilistli huehuetecolotl? ¿Cuándo nos reuniremos en nuestro grupo el tecolote anciano? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué es cuánto? Cantidad de números de objetos. ¿Qué? Patio Motlaquilolhuan. ¿Cuánto cuestan tus frutos? ¿Qué tomin tigneki y pampa tinechpalewis? ¿Cuánto dinero quieres porque me ayudes o para que me ayudes? ¿Qué Onimitztlaxtlauil, Kech omitztlaxtlauilijque pan motequio? ¿Cuánto te pagaron en tu trabajo? Keski, Keski, aquí es de cantidad de objetos. Keski chitome, quimpia, pan, mo- mocolalco. ¿Cuántos chivos tienes en tu corral? Keski cocone, momachtia, pan, mocaltlamachtil. ¿Cuántos niños estudian en tu escuela? Keski omiteme oquinqua moitzcuin quechpil. ¿Cuántos huesos comió tu perro agachón? Keski
Mistome, otikin tetlayocoli, pan yolcatlanamakali, yolcatlanamakali. ¿Cuántos gatos regalaste en la tienda de animales? Catlejua y Catlejua. ¿Cuál? Puede ser cualquiera de los dos. Catlejua y Catlejua. ¿Cuál? Catlejua tikneki tikuas. ¿Cuál quieres comprar? Catlejua atzopelik tikonisque nositzin. ¿Cuál agua vamos a tomar, hermanita? Catlejua ticuelita. ¿Cuál te gusta ver? Catlejua tinechmacas. ¿Cuál me vas a dar? Catlejua ticnamacas. ¿Cuál vas a vender? Catlejua omitzchocti. ¿Cuál te hizo llorar? Iguan Aquinon, Iguan Aquinon. ¿Con quién? Iguan Aquinon, Timawiltis. ¿Con quién vas a jugar? Iguan Aquinon, Titlacuicas. ¿Con quién vas a cantar? Iwan Aquinon an Nehnenque. ¿Con quién caminaron? Iwan Aquinon Tequitique. ¿Con quién trabajaron? Iwan Aquinon Okiko Okikohque an Motlapech. Iwan Aquinon an Kikohque an Motlapech. ¿Con quién compraron su cama de ustedes? Y bueno, esas son las interrogantes que ustedes trabajaron. Les decía que en en algunas diapositivas, estaban separados las palabras, pero bueno, ya aquí ya les junté. ¿Se acuerdan? Esto es una modalidad de trabajo para que ustedes le vayan entendiendo cómo es que las palabras se, cómo es que se separan del por qué, ¿no? Más o menos ya tienen la idea. Y bueno, no sé, ahorita es el último trabajo de ustedes. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tiene dudas? Adelante, lo podemos aclarar. Y para el trabajo digamos que se va a quedar de tarea, es de que ustedes den respuesta a lo mejor a algunos interrogantes, si no es que todos. Por ejemplo, en el primero dice, Tlénica amo Otimalti, ¿por qué no te bañaste? A lo mejor le vamos a poner aquí Pampa Segua. Segua es frío. Pampa Segua, porque hace frío. Ujú. Clínica Otichocac, ¿por qué lloraste? Pampa Nechmac, Nechmac, Nechmac. O Pampa Nechqua, Nechqua Itzcuintli, Itzcuintli. Campanechua y Tzcuintli, porque me mordió un perro. Clínica Tihuetzca, ¿por qué ríes? Ya ustedes le van
le van poniendo una respuesta y bueno, no sé si puedan realizar este último trabajo. Lo checamos, no sé, depende de ustedes. Si me dan un día, yo le pido al hermanito Yaoselo Tecolot para que nos permita entre semana, este, ya concluir con el último trabajo. Como ven, ¿qué dicen? Quema, El, Temastiani, quema. ¿Qué mata, Maschani? El miércoles se podría, El miércoles sí, de hecho es lo que les iba a sugerir, porque ese día Pero voy el a bajar miércoles, aquí a la casa y tengo la oportunidad de estar. Temastiani, pero el miércoles tenemos también con el hermanito Ah, Toshli, cierto, Miguel. cierto, tengo que consultarlo con él, sí, sí, sí. Ajá. sí, sí, Pero pero bueno, Pero que bueno, allá es a las es que el 9. hermanito envía la clase grabada también. Sí, ajá, sí, también. ujú. Pues como vean, Entonces, entonces los demás, como vean. Sí, sí, el miércoles entramos con el hermano California, maestro. ah, híjole, ¿y no puede ser antes? ¿A qué Sí, horas tienen con el a hermano de las 9, California? a las ¿A las 9. 9? Sí, Podíamos empezar a las 7:30, no sé, ustedes cómo sí, Sería estén de su bueno, sí, está maestro. bien. Sería bueno, Así maestro. sí. para que yo le pueda pedir la plataforma. Sí, Sí, sería sí, bueno, así está maestro. bien. Quema. Emma, Ah, bueno, entonces, ¿Qué más, ¿alguna duda maestro? con este último trabajo? Maestro, nos va a mandar esto en PDF. Sí, sí, Ok, maestro. de hecho ya lo reenvié el que ya les había dado en diciembre, pero Ante esto las como zonas, estas personas son ya similares le a quienes, pusimos, ya le agregamos algunas cosas, igual el entorno lo que nos convierto rodea. en PDF y lo subo. Esta concentración es necesaria. Sí, mándelo, maestro, por favor. Muchas cosas que pueden resultar aterradoras para quienes no Por ahí poseen el alguien, conocimiento parece que tiene comprende su abierto su micrófono. la capacidad de operar consciente. Ajá, gracias. Tlaxtlahui, eh, Maschani, una pregunta. En la segunda diapositiva, este, mm, no, la tercera. Una, dos, este, tres. Ajá, ok, sí. Kenikatsa, ¿qué significa? que ni katsa, que no me toca. ¿Cómo? ¿Es lo mismo? Ajá, es Kenon Ken, que ni katsa. Ah, quema. Maestro, maestro, Ajá, maestro, no sé qué es eso. Yo eso me confunde también, maestro. noso es O. Oh, ok, Ajá. maestro. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. Timaltisque nos amo. ¿Nos bañamos o no? Aquí está escrito en rojo, vea. Noso. Timaltisque nos amo. ¿Nos bañamos o no? Ujú. ¿Qué ¿Otra más, duda? maestro? Gracias, maestro. Sí. Sebastián, Ajá. en la última diapositiva, si puede ir por favor. Sí, esa. En la primera, segunda, a partir de la tercera, en, Uno, dos, tres. ajá, Igual aquí no. no lleva la O del pasado, Igual tequitique. O tequitique, sí, correcto. sí, y Ajá, la muy anterior bien. también, ¿no? Ajá. Ahora, en la anterior, ¿cómo pone el O con la A? Porque me decía que no hay diptongos. Ujú. Como, Bueno, esta es una característica. ajá. Ajá, es una característica. Nada más, bueno, es una palabra que no,
que Annesnenke o Annesnenke o Annesnenke. Ujú. Pero para que no haya ese tipo, precisamente lo que comenta, nada más se pone la A. Ah, quema, Tlezocamati. Ya lo que decía es, por ejemplo, si le ponemos este, ¿verdad? O Annesnenke. Ya, ajá, pero no suena. No, ajá. O Annesnenke. Tlezocamati. Quema. Oxe. Entonces, así quedamos con ustedes. Quema, Quema. maestro, quema, Quema. maestro. Quema, miércoles 7:30. Ajá, miércoles 7:30. Quema. Con un patimotasque. Igual ese día comentamos cómo, no sé si me comentaron que querían el módulo 2, pero como les vuelvo a repetir, como la plataforma no, bueno, no es de mi propiedad, entonces pues sí necesitaría consultarlo y pues, híjole, no sé si van a seguir todos los que están o ya algunos van a entrar. Coméntenme para que yo igual lo pueda exponer con el hermanito Yaocelotecolotl, porque algunos tenían esa inquietud, ¿no? De que si el curso seguía en el módulo 2 o esperamos a un grupo, que se forme un grupo que sean varios y pues iniciamos. Por ejemplo, hoy vamos a iniciar con el nuevo curso y no sé, a lo mejor al término, igual algunos de ellos tengan interés y quieran formar un grupo. Pero no sé, ustedes coméntenme para que yo tenga en cuenta y poder plantear. Bueno, yo considero que sí nos esperamos, porque somos muy poquitos. Sí, 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 Entonces, precisamente. también nos sirve a nosotros para repasar toda la Retroalimentación, información que nos dio, porque sí es bastante. sí. Y y pues ahora sí que pues nos esperamos, Temastiani. No sé qué Ah, opinan los bueno, demás. perfecto. ¿Alguien más? Yo estoy de acuerdo con la hermanita Leti porque bueno, no sé cómo yo no me siento tan segura y entonces creo que serviría muchísimo afianzar y a los compañeros que acaban de entrar, pues igual, ¿no? Podemos aportar entre todos, ¿no? Ah, perfecto, sí. Ahí me Emma, apoyan. Emma. Tlaxtlahui. Buenas noches, maestro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Este, ¿el inicio va a reiniciar desde ceros? Sí. Ah, bueno, yo me apunto porque sí me faltaron muchas clases, yo casi no estuve porque Ah, sí, sí, no hay problema. aparte de que, ajá, Sí, vamos a iniciar desde cero. ok. Entonces, ¿usted nos va a avisar cuándo empieza? Sí, ya ahorita vamos a dar un pequeño encuadre de cómo va a estar estructurado el curso. Y ya en la siguiente semana, igual les comentaba si pueden los lunes con este horario para que yo me acate a lo que ustedes me digan. Porque les vuelvo a comentar, el hermanito Yaot me comentó de que él tiene disponible los días domingo y los días lunes para, digamos, para ocupar la plataforma. Aquí más que nada es por la plataforma, porque como él lo ocupa a diario con el grupo de ustedes, y
pues es lo que me comentó. Igual quiero que me comenten qué días todos tienen la posibilidad de entrar y yo me acato. Como nosotros de los que ya terminamos, veníamos trabajando los días lunes con el horario de 8:30 a 10, pero no sé ustedes, hay esas dos posibilidades. Y si optan por los días lunes que es hoy, por mí no hay ningún inconveniente. Igual podemos trabajar. Quiero escuchar sus opiniones, participaciones para tomar nota. Yo también estoy el lunes, Temastiani, porque además los domingos, bueno, no sé si ya no vaya a dar clase Temastiani ya, pero estábamos tomando clase en la noche, el domingo, Oh, ya. ajá, Ujú. entonces solamente que vaya a cambiar su horario, pero para mí queda perfecto el lunes. Ah, Ya sí, lo perfecto. Sí. tengo registrado. Gracias. Sí, Ajá. también me gustaría dar mi opinión para las clases. A mí también pues como el Temastiani da clase el domingo también, entonces el lunes me parece bien, pero el horario, pues nomás como opinión ponerla ahí, me sería mejor 7 o 7:30 para así no terminar tan tarde, porque hay veces que hay que ir a trabajar temprano, pero pues nada más quería ponerla ahí como sugerencia. Ujú. Sí. Pues no sé qué Maestro, digan los demás. Podemos. maestro, Sí. maestro, yo pienso que el horario es como está ahorita el horario, porque más antes, o sea, yo trabajo también, salgo, llego a carreras para entrar ahí. Si entra más temprano, pues ya no podría entrar. Oh, ya. Sí, de hecho, este horario, no sé si se acuerdan, yo en un inicio pues fui claro, el horario ya me lo dio el Temastiani Yaot, porque como pues soy un apoyo de él, porque pues él dice que quiere descansar un día porque parece que trabaja todos los días con ustedes y por eso me pidió que lo apoyara. Y digo que no, por mí no hay ningún inconveniente, ya que pues igual a mí me gusta la lengua y pues qué bien, ¿no? Fortalecer a lo mejor mis habilidades con ustedes, mis aptitudes. Por esa razón, pues también acepté compartir con ustedes. El horario, de hecho, él me dijo, tú vas a trabajar este horario y pues yo me acaté a lo que me dijo él. Igual lo que son los temas, pues él fue a sugerencia de él. Y yo soy como su apoyo, podríamos decir. Pero bueno, no sé pues si todos están de acuerdo, pues que siga el mismo horario. O no sé, igual quiero escuchar la opinión de todos, para que así pues todos estemos convencidos de que este es el horario que vamos a estar trabajando. Quema, Temastiani. Yo no tengo problema de horario, para mí es igual. Si los hermanos quieren en el mismo horario, o si baja un poquito el horario, o, o el maestro Tecolot, dice que es el mismo horario, por mí no hay ningún problema. Ah, bueno. Lazo Kamati Temastiani. Ujú. ¿Alguien más? Buenas Buenas, noches. Yo también puedo los lunes y en el horario no tengo inconveniente. Si es 8:30 o si es un poco más temprano, tampoco tendría problema. Ujú. Gracias. Ah, perfecto. buenas noches, maestro. Buenas noches. Yo soy David y yo soy nuevo. Y mi opinión sobre el horario es que para mí me va bien el lunes a las 8:30 este horario. Sí, sí, perfecto. Gracias. Sí. Hashtag. Sí, para mí también, Temastiani, es correcto el horario y además también hay que, considerando la situación del hermanito Pedro que sale a trabajar y Sí, va sí, sí. corriendo a la clase, ¿no? Creo que Ajá. Sí, también. precisamente digo por considerar a algunos de ustedes, a lo mejor pues pueden, ¿no? En este horario, pero híjole, si es que
con alguno de ustedes pues le afecta, pues, híjole, nos vamos a acatar a lo que diga la mayoría, pues, ni modo. Y Espero no Temastiani, incomodar. sí, estoy de acuerdo con Norma y con Enrique. Igual el horario de 8:30. Ah, bueno, Tlazocamati. está bueno. ¿Alguien más? Sí, yo también el horario de 8:30, porque también salgo de trabajar ya y apenas me alcanza a llegar. Por favor. Ah, sí, está bien. Sí, sí, estamos considerando. ¿Alguien más? Temachtiani, en mi caso me convendría más el domingo y oigo que hermanitos y hermanitas trabajan. Es posible que el domingo les convenga también para que no tengan esa prisa y podemos concertar con el maestro Yaucelote Colotl un ajuste para quedar los domingos como había sido la propuesta inicial. Solo como Ajá, una de hecho, sugerencia, maestro. ajá, sí, vamos a platicar con él, híjole, pero, ajá, dígame los demás. Maestro, buenas noches. Yo soy Diana. Me acabo de incorporar. También soy del nuevo grupo para las clases y también me conviene más el domingo, ¿verdad? Pero pues ya haremos los ajustes y nada más le quería comentar. Ajá, Gracias, la sí, Socamati. Ya ponen de acuerdo. Sí, pues igualmente si la pueden hacer el domingo, podemos hablar con el Temastiani, que la clase que él da el domingo la puede dar el lunes y así ya él descansaría todo el domingo. ujú. También, bueno, como sugerencia, pero aquí lo que la mayoría diga. Sí, 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 sí. Ujú. Está bien. Yo me acoplo, maestro, no hay problema, domingo o lunes. Ah, bueno. También sería de nuevo ingreso. Ah, perfecto, sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo también, no hay problema, lunes o domingo. Me acoplo Ah, a los hermanitos. La sí, Socamati. bueno. Está bien. ¿Alguien? Sebastiani, Ujú. nosotros también estamos de acuerdo que sea los domingos. Adaptamos a sábado, a domingo o lunes, perdón. Por el Ah, nuevo bueno. ingreso, también nos adaptamos, sí, podemos el domingo o lunes. Ah, perfecto. De Cruzamata. Ujú. Entonces les comentaba que aquí pues es más por el Temastiani Yaotl, para que bueno, si él trabaja los domingos, pues ahora sí que nos, que nos diga, pues que nos, que nos dé una sugerencia para que pues, nosotros podamos trabajar. Pero ¿hay alguien más que no se haya expresado, que no se haya tomado su participación? El momento. Hermanitos, buenas noches, la Payahualti. Este, para mí está bien los lunes, pero también me acoplo el Ah, lunes o bueno. el domingo. Ajá. Este, como ustedes, Perfecto. ya. Mm. Sí, igual cualquier día, perdón, y ya nada más Temastiani ya puede darle la indicación, ¿no? Creo que Sí, estamos todos en la sí, sí, sí. sintonía, ¿no? Sí, En la claro. sintonía. Ajá, Tlazocamati. Ujú. Bueno, Tlaxtlahui. Bien, entonces, si hay alguien más, Yo, maestro, yo ajá, preferiría los lunes, 8:30, pero los igual lunes. me podría acatar aunque entrara tarde a la clase porque los domingos viajo a la Ciudad de México
voy llegando como a las 9 más o menos. Entonces podría acatarme aunque llegara tarde a clase, pero preferentemente pues preferiría yo los lunes. Los lunes, perfecto. Sí, Gracias. lo anotamos. Sí. Tlaxtlahui. Bien, si ya pues si ya todos comentaron, ya tomé nota de algunos de ustedes y pues lo vamos a platicar, pero pues, aquí va a depender pues del hermanito Yaocelotecolotl, igual para que él me diga, ¿no? Pero ya iniciando con la temática del curso, pues si si se fijan en la pantalla, pues aquí está la temática. Vamos a empezar con historia de la lengua náhuatl y su sistema de escritura, que consta de una sesión. El 2 serían los pronombres personales. El 3 los pronombres ligados y pronombres independientes. Estos dos creo que la vez pasada los dimos en una clase, pero pues no sé si a lo mejor, no sé ustedes cómo hayan sentido, fue muy rápido o nos faltó tiempo, nos faltó ahondar, nos faltó analizar. De los que ya estuvieron, igual coméntenme para que yo me pueda acatar, porque estos dos los dimos en una sola clase. Sebastián, y yo creo que sería bueno que fueran dos porque es mucha información, ¿no? Sí. Entonces, si los personales como ha comentado el hermanito Pedro, que luego a veces se confunde uno, entonces mejor yo sugeriría que fuera una clase de personales y luego ya los siguientes. Esa es mi propuesta. Sí, perfecto, sí, está bien. Entonces, Gemma, Norma, yo también. Gemma, concuerdo con Norma. adelante. Sí, entonces, sería una clase para pronombres personales, una clase para pronombres ligados y pronombres independientes. De hecho, vamos a ahondar más y vamos a presentar más material, ¿no? Para que ustedes se empapen de toda la información. Igual en una clase se va a dar los números y su significado ancestral y filosófico. La clase 5 vamos a ver los verbos pia, que es tener, pactia, feliz, ita, ver, tequiti, trabajar, coa, comprar, cochi, dormir, machtia, estudiar. Los sustantivos, la clase 6 va a ser de sustantivos, en general, sustantivos. Ya en la clase 7 van a ser los sustantivos concretos, sustantivos abstractos, sustantivos propios. Esos son la vez pasada los vimos todos juntos, no sé si se acuerdan. Gemma, Ajá, pero ya en esta ocasión con la sugerencia de ustedes, pues va a haber una sesión para cada clase de sustantivo. ¿Sale? Gemma, Sí, maestro, sería Sebastián. mejor una clase porque luego cuando nos da doble se pierde uno, maestro. Ajá, doble temática, ¿no? Sí, sí, Nos mejor. perdemos. Sí, está bien, sí, 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 estamos anotando las sugerencias y vamos a trabajarlo de manera separada. Entonces, la clase 7 va a ser los sustantivos concretos, la clase 8 van a ser los sustantivos abstractos, la clase 9 los sustantivos propios
y la clase 10 dos sustantivos de actor. Los sustantivos, la clase 11 va a ser sustantivos de herramienta, que aquí vamos a conocer los neologismos, las palabras nuevas. En la clase 12 vamos a ver las formas posesivas en el idioma náhuatl. En la clase 13 vamos a ver los prefijos de objeto en el idioma náhuatl. Aquí, bueno, ya se amplió. Se amplió, no sé si tengan algún inconveniente, porque aquí ya son 16 clases. Y de acuerdo al, a la información que se les proporcionó, creo que iban a ser 14. Entonces aquí se va a ampliar a 2 clases más. Como les decía, como la vez pasada los junté, por eso fueron menos. Pero no sé si tengan algún inconveniente. Yo pienso que está bien así, maestro, que sean 16 y no es problema con usted, maestro, y con el hermano No, Yao. por mí no hay problema. Yo lo comentaba por ustedes, como se les dio la información, ve de que iban a ser 14, pero como ya los vamos a ver de manera separada, pues ya asciende a 16. Ajá, entonces la clase 12 va a ser las formas posesivas en el idioma náhuatl, la clase 13 va a ser los prefijos de objeto en el idioma náhuatl, la 14 va a ser la partícula shi para trabajar en imperativo en las frases del idioma náhuatl. Y la 15 va a ser la aglutinación del idioma náhuatl. Y la 16 va a ser los pluralizadores en el idioma náhuatl. Estos, los pluralizadores, igual, los hemos venido trabajando desde los pronombres personales. Y aquí, pues ya, pues así está la temática. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan al respecto. Igual podemos destinar una clase para los pluralizadores, porque acuérdense que está la S como pluralizador, la ME, y no sé si ustedes quieran una clase específicamente para ello o ya los abordamos desde los pronombres personales. Mm. De los Yo que ya creo que, estuvieron, ¿alguna sugerencia? perdón, yo creo que separados porque hay que determinar cuándo es me, cuándo es tin, cuándo es tal. Entonces creo que sí podrían ser separados mejor. Ah, bueno. Hermanita, ¿usted que Emma, habló es maestra? Disculpe. ¿perdón? ¿Usted es maestra? Sí, hermanito Pedro. Ok, pues su nombre, porque me gustaría hablar con usted, porque pues yo nada más estudié primaria y muchas de esas, de sustractos, todo eso ya se me olvidó. Yo soy Y Norma. Norma, y a ver si me da una orientación sobre todas esas cosas. Maestro, y también le podría sugerir que esto nos los mande en un PDF para estudiarlo, para ver cómo van a ir a las clases, por favor. La temática. Ajá. Ah, sí, sí, está bien. Entonces la hermanita Norma, ¿verdad? ¿Qué más? Sí. Si no es problema, entonces le puedo marcar para preguntarle sobre esas cosas todo lo que los abstractos y posesivos, todo eso, maestra. Por favor. Claro que sí. Gracias, maestro. Ok. Gracias, maestro. Sí, está bien. Sí, Todo entonces les tiene decía, costo, Pedro, ¿eh? les comentaba, de que, bueno, así va a estar, la temática para este taller que vamos a iniciar. Y, pues no sé, le digo, los que ya estuvieron, alguna sugerencia, pues igual es bienvenido. Aquí, bueno, aquí Ay, vaya, me choca eso que hagas. Me tiene choca. una información adicional. Dice que cada temática se ejercitará, va a ser por parte de ustedes, pues lo van a ejercitar a lo mejor de manera diario y las clases igual se quedan grabados en, en la nube
para que posteriormente, si ustedes a lo mejor pues, tuvieron alguna duda, pues pueden volver a ver el video y pues a lo mejor aclarar la duda o igual me lo pueden preguntar directamente en el grupo o de Grosera. manera personalizado y ya yo los atiendo. Ajá. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, ¿qué más, Tiani? Yo nada más sentí que íbamos un poco rápido. Como yo hago apuntes también, sí sentí que, que vamos un poco rápido. Por ejemplo, cuando usted está leyendo y luego pone la respuesta o pasamos a otro. Entonces yo sentí que iba un poco rápido y a veces no alcanzaba a registrar algunos conceptos, o Ah, si pudiera perfecto. un Sí. poquito más lento. Ajá, de hecho, bueno, con lo que ya les comenté, fue parte a lo mejor de que como les daba doble trabajo, podríamos decir, Sí, por eso, igual hasta, bueno, yo sentía pues de que nos fuimos un poco rápido, pero no, no, en este nuevo pues ya vimos, ahora sí, los defectos, los errores, ¿por qué no decirlo? Y pues vamos a tratar de trabajar lo más bien posible. sí, 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 porque sentí que como que se sentía usted también presionado por el tiempo porque ya teníamos que terminar. Y luego, pues cuando tuvimos problemas con el internet y con Con las el internet. lluvias y Sí. eso, también sentí que fue por eso. Sí, la verdad sí, sí fue algo que impactó, pues no, como no lo teníamos previsto Esto. terminar Sí, hasta diciembre, creo que fue. De hecho, ajá, esta temática es de la pasada, desde el inicio. Íbamos a trabajar en agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre, pero ve que las condiciones de clima ya no nos favoreció y por eso tuvimos que alargar. sí, Pero esperemos que sí, con este qué nuevo, matemática. haya más, bueno, no haya ese tipo de problemas y pues haya más comunicación entre ustedes y su servidor y adelante, no pasa nada. Qué matemática. Inclusive, inclusive yo siento que si hay problemas y si podemos poner la clase en otro horario, en otro día que usted tenga tiempo, pues también podría ser. El problema es con los hermanitos que trabajan y eso. Sí, 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 Pero la si verdad se de eso. pudiera tomar ajá, si se pudiera tomar un horario, por decir algo, los días festivos que no se trabajan, también podría ser, en Ajá. caso de que haya problemas. En caso, sí, en caso. Sí Sí, consideraríamos eso, pero bueno, en su momento creo que lo vamos a platicar. Ahorita esperemos de que no surja nuevamente algún fenómeno o algo de ese tipo y pues nos permita trabajar. Porque sí, la ¿qué verdad, más? a lo mejor yo no sé por parte de ustedes, a lo mejor o ustedes pierden la hilación, ¿no? De ¿Eh? lo que Sí, ya se ha aprendido y pues igual si le dejamos más tiempo, pues sí se pierde a lo mejor sí, se va perdiendo. Sí, yo los comprendo y entiendo. Esperemos de que no pase ese tipo de situación y pues adelante. Maestro, Ajá. ¿Qué más, disculpe, Lazo Camati? ¿cuál sería la historia de la lengua náhuatl? Profe, Vamos a iniciar con la historia desde cómo surgió, desde los antepasados, desde nuestros ancestros, cómo es que surgió lo que es la lengua náhuatl. A partir de ahí, pues ya vamos a hacer la presentación. Es como un tipo presentación. Igual nosotros nos vamos a presentar tanto en bueno, en lengua prácticamente. Sebastián, yo tengo una pregunta sobre el costo del curso y también la duda de ahí de qué significa eso de que más una clase particular, o sea que esa clase la tiene que tomar uno o cómo Ah, funciona eso. no, le digo, es como esta temática no me dio el hermanito Yaot. Ujú. Entonces, bueno, aquí como ya vimos, ya trabajamos, ya consideramos todo lo que pues no se va a realizar.
Y Ok. pues como ya todos optaron de que se trabaje un tema por sesión, entonces sí nos da tiempo para analizar lo que vamos a ver en esa clase. En referente al costo, miren, no sé si en el flyer, creo que iba a ser 100 por sesión, pero bueno, esa cantidad ya lo fija el hermanito. Ya yo no tengo, así que, bueno, yo no influía en que fuera el costo, pues, ¿no? Yo solamente le estoy ayudando y ya él se encarga de recabar esa, digamos, la cooperación de ustedes. Ajá. Mm, En ok, relación a gracias. eso, pues no tengo injerencia, pues, para lo de los costos. Ujú, Ajá. muy bien, gracias. Ya lo platicarían directamente con él, porque pues en mi caso, pues sí me da una retribución, pero pues yo solamente entro como apoyo, pues. Y aquí, bueno, aquí los costos, pues sí este, están elevados, pero me imagino que el costo era del global, ¿no? Por las clases que también les da a él. Pero bueno, aquí yo lo voy a borrar para evitar controversia o cualquier otra situación. Ya O nomás les voy a algunos, mandar la pura temática. o alguno de los hermanitos que tomó el curso anterior no sabrá cuál era el costo porque no sé pues si me quería saber. Nos estaban cobrando 400 pesos al mes, pero yo creo que ahí tendría que platicarlo usted, Temastiani, con el Temastiani, este, cuánto nos va a cobrar. Nosotros, valoramos su trabajo y le agradecemos sus clases, ¿sí? Su paciencia para con nosotros. Me gusta mucho su clase. Voy lenta, pero voy aprendiendo. No, no se preocupe, ya va a afianzar más el conocimiento ya con este nuevo. Espero que sí siga. Sí, la socavate, ¿qué va? Hermanita Norma, ¿y cómo yo hago para comunicarme con usted? Pues está ahí en el grupo, En el grupo, está el teléfono. Por cuando estoy yo, busca en información del grupo en el chat, En el- busca los tres puntitos, info del grupo, y ahí aparezco. Ajá, ok, ok, Norma. Gracias, maestro. Ujú. por si tiene duda, compartimos pantalla. Ajá, entonces, les comentaba, les mando la temática ya sin la información que aparece para que, le digo, bueno, vamos a platicar igual con el hermanito. Igual a lo mejor él les puede dar la información más, más certera, ¿no? Más puntual y con él. Ajá, ¿hay alguna otra duda? Digamos que es el inicio, ya vamos a iniciar. Si las condiciones nos favorecen, estaríamos iniciando el próximo lunes 20 de enero, ya con la primera sesión, que sería Historia del Náhuatl y su sistema de escritura. No sé si quieran que les proporcione la diapositiva para que ustedes vayan analizando, viendo qué es lo que se va a tratar. Y igual, lo que sí es que les voy a mandar la presentación para que ustedes se presenten en lengua náhuatl, ya lo puedan practicar para que ya en la próxima clase lo puedan realizar. No sé cómo vean ustedes. ¿Qué matemáticas? Si nos manda el temario, sería muy,
Creo que sería muy bueno para organizarnos, ¿no? Sí, Por favor. Ah, El número lo escribimos aquí en la plataforma, el número telefónico de cada quien. sí, y ya yo me encargo de recabar los números. Perfecto. Entonces, maestro también nos manda, como usted dice, la diapositiva también, maestro, para Sí, para que lo analicen. vayamos a analizar. Ujú. Sí, está bien. Entonces, ahorita les comparto, cuál sería la primera sesión. Miren, esta sería la primera sesión, así rápidamente para que ustedes lo observen. Esta es la presentación. Presentación en náhuatl Pantili. Me presento. Mi nombre es José Gerardo Fuentes. Eh, yo vivo en la localidad o comunidad de nombre que lleva por nombre Salaxala. Salaxala, municipio de Tlapa de Comunfort, en el estado de Guerrero. Soy maestro docente en educación primaria para el medio indígena náhuatl. Trabajo en una comunidad que se llama Tlacotepec, que pertenece al municipio de Atlistac, donde ahí la comunidad es monolingüe en la lengua náhuatl. Los niños desde que pues nacen, se crecen, pues hablan la lengua. Ya en su proceso de formación, que es preescolar y primaria, pues ya se van apropiando de la segunda lengua, que es el español. En este curso, pues vamos a presentarnos. Les decía que este es el que les voy a compartir, que es la presentación Teixpantili, presentación Nehuanotoca. Yo me llamo Notzonquispa, Nihualegua, ni Cuelita, ni Momachtis y algún interrogante. Ya ustedes pues lo van a analizar. Y ese sería el náhuatl básico. Entonces, no sé, les comparto la diapositiva, ya ustedes lo, lo visualizan, lo analizan. Y ya en la próxima clase, pues lo de la primera sesión es netamente de pura información. Lo que sí vamos a hacer es la presentación. Vamos a darle un poco, vamos a agilizarle un poco a la diapositiva y nos vamos a detener un poco en relación a la presentación. ¿Sale? ¿Les parece? Quema, An- Ancuelita, quema. ¿les gusta? Quema. Quema. Abuelita, quema. Yo, Quema, maestro, quema, maestro. Cuacón y Conti Tequipanosque. Entonces así vamos a trabajar. Temastiani,
Ajá, Entonces, me gusta, también podría ser Nexpatia. Nechpactia, Nechpactia, no, es que... Ah, Ujú. pueden ser las dos, ¿verdad? Sí, son variantes. En algunas comunidades se dice Nicolita y en otras se dice Nechpactia. Nechpactia miek ni tlahtos. Me gusta mucho hablar. Y Nicuelita miek ni tlahtos. Me gusta mucho hablar. De las dos formas es correcto. Qué bueno, ¿no? Que ya empecemos a entrar en materia, ¿no? Para que pregunten, igual ustedes pregunten. A lo mejor ya han escuchado algunas otras palabras que a lo mejor los digo de manera diferente, pero que al final son lo mismo, pues nada más es aquí la variante. En algunas comunidades se dice de esta forma y en algunas de esta forma. Incluso aquí como país México, acuérdense que el náhuatl no solamente se habla en Guerrero, se habla en Puebla, se habla en partes de Michoacán, en propio México, en la Ciudad de México y en algunas otras, algunos otros estados. Y lo que sí me he dado cuenta es que en algunos sí, pues dista mucho, ¿no? De cómo se pronuncian las palabras, por ejemplo, con los de aquí de Guerrero, pero se entienden. Cuando ya uno empieza a leer, pues se entiende, se comprende. Pero bueno, eso ya ustedes se van a dar cuenta por sí mismos y pues ahorita a lo mejor ustedes igual. Les adelanto de que, por ejemplo, aquí se pone en consideración cómo es que se trabaja aquí en Guerrero y cómo es que trabaja INALI como organización, como trata de, este, de rescatar las lenguas, principalmente aquí en el país México. Pero bueno, ya en su momento vamos a ponerlo a consideración para que ustedes, pues igual, chequen cuál será la forma de trabajar. Porque, por ejemplo, aquí en el estado de Guerrero, nosotros utilizamos la W. Bueno, no, algunas partes. O utilizamos la U, pero bueno, los dos dicen lo mismo. Por ejemplo, en caso de aquí de Guerrero, pues se utiliza más la J, pero pues de acuerdo a Inali, vamos a utilizar la H. Pero bueno, le digo que ya en su momento ustedes, pues, vamos a ponerlo en como tema y pues, como discusión y ya ustedes pues me van a pues ahora sí dar su opinión, ¿no? Cómo queremos trabajar en esta ocasión, ¿sale? Entonces, Sí, sí, maestro. Entonces, por ejemplo, para los plurales es MEG o con J o MEG con con H. H, Con H, pero suena igual, ¿verdad? suena igual O, los dos. Le digo que, por ejemplo, y aquí, chequen en pantalla, por ejemplo, sí, dice ni abuelita. ajá, es que No, me aquí, confundió perdón, me confundió la W, porque la W para mí sería como que suena como G-U-E, pero ahorita que dice que es U nada más, entonces ya como que ya es igual, sí, mi no abuelita. pierde. Nada más que aquí, por Sí, ejemplo, Inali, como es una institución oficial, quiere normalizar la escritura. Por esa razón, bueno, se utiliza la W. Pero bueno, le digo, por ejemplo, cheque en pantalla, donde dice Kiwelita, se puede escribir con W o se puede escribir con U, prácticamente lo mismo, Kiwelita. Nada más aquí es el uso de estas grafías, la U con la W. Pero como les vuelvo a repetir, Inali es el que, según va a normalizar la escritura de la lengua náhuatl, y pues si llegara a pasar, porque les digo aquí en Guerrero, pues están inconformes.
de que no quieren utilizar la W y ya hay eh, hay confrontación con los compañeros maestros, pues unos quieren la W y otros no. Incluso apenas tuvimos una concentración aquí a un lado de Chilpancingo donde Inali vino a nuestro congreso como nahuablantes y pues nos mostró, él en base a fundamentos, pues nos dijo de que pues se debe de escribir con la W, pero pues varios de los compañeros maestros dijeron que no, aquí como guerrero, pues prácticamente la W, pues no, pero en algunos lugares, comunidades sí utilizan la W. Por ejemplo, en el caso de Chilapa, no todos, pero algunos sí, ya escriben con la W. Pero digo, es prácticamente lo mismo, ¿sabe? Es la aclaración. Entonces, ¿Y, y por qué lo de Tlazocamati es, le agradezco? Bueno, siempre es, por ejemplo, acá la variante sería Tlaxcamati y es gracias, pero aquí estoy viendo que es Tlazocamati, le ajá, agradezco, es que y como la, Tlahui. ujú. Le comento, como la lengua se ha ido, deformando, entonces ya no utilizan de tlazo, es de que le estás agradeciendo a alguien, no tlazo, tlazo, kamati, ese sería. Y lo que usted dice, tlaskamati, ya le pusieron, ya le quitaron el so, pero, o sea, sí, en algún momento se utilizó tlazo, porque yo le estoy agradeciendo a alguien, a eso se refiere con tlazo. Ujú. Sí, sí, gracias. ¿Sí? Tlaxtlahui, pues dar gracias, le agradezco, Tlaxcamati, le agradezco. Ya es como es más, más reverencial, podríamos decir. Mm. Entonces les comparto este cuadro. Ya ustedes hacen el de ustedes para que en la próxima ya iniciemos. ¿Sí les parece? Tema, maestro. Sí. Quema, quema. Y tengo, Entonces, pues, Quema. tengo una eh, pregunta, sí, Temastiani, ahí para la presentación pues, de nosotros, ¿verdad? De nuestra persona. Entonces, ahí a que, Negua no toca, eso, ¿qué significa? Negua no toca. mi nombre es. Mi Rápido, nombre si es no les traduzco. Por sí. ejemplo, dice Teixpantilistli es presentación. Nejua no Ujú. toca, mi nombre es. Y Negua es mi y no Nejua, toca mi nombre, ajá, no toca, no toca. Nejua, yo. yo. Mm, Nejua, no toca. Nejua no toca, mi nombre es. Yo me llamo. yo Aquí me llamo. está. Yo me llamo. Oh, Yo me llamo. ujú, Notzonquisca son mis apellidos. Por ejemplo, Nejua Notzonquisca, Gerardo Fuentes. Mi apellido es Gerardo Fuentes. mm, Nigualewa, ¿de dónde soy? Vengo, soy. Nigualewa, Xalatzala, Itlatelanal, Lapa de Comonfort. Vengo de o soy de. ¿Vale? mm, Ni cuelita ni momachtis nahuatlastoli. Me gusta estudiar el idioma náhuatl. Guantehuatzin, kenon motoka, huanquen, huancanon tihualewa. ¿Y usted cómo se llama y de dónde viene o vienes? Y Tlazocamati, lo que les
comentaba, le agradezco. Y Tlaxtlahui, gracias. ¿Sabe? Ujú. Ese es el trabajo, digamos, que se les va a quedar para la próxima clase. Maestro. Ok. Ajá. Por ejemplo, wa tiene algún significado, porque Juan, ne sería yo, newa, en la primera, ajá. Ujú. newa. ¿Tiene algún otro significado wa, h-u-a? Ne. Porque, Es lo que porque les ne, comentaba, pues, de que el náhuatl ya se está deformando, ya le vamos quitando palabras. Sí se entiende ajá, con ne, pero la escritura correcta es nehua. ajá. Ajá. ¿Y qué vendría significando? Por ejemplo, aquí es na no toca, Nan no mm, toca. ajá, pero Sí, es lo na mismo. ya es así. Pero, por ejemplo, ujua, ¿esa tiene algún otro significado? No, no Es- tiene. ¿Está Es la deformación nada aglutinada? más. ¿Está aglutinada con alguna otra palabra o cómo? Nada más es así yo. Ujú, Nehua es yo. ujú. Nehua es yo. Les digo, por la deformación, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo aquí en mi comunidad de Salaxala. Ajá, Aquí la gente antes se saludaba Noltichinoc, Noltichinoc. Y ya actualmente, por la deformación, ya no dicen Nolti, ya nomás dicen Tzinoc. O en otro caso, Noc, nada más. Ya no dicen Noltichinoc, sino dicen, ya nomás dicen Noc. Entonces, ahí lo que, pues, bueno, ya lo he estudiado y lo que le entiendo es de que la lengua se ha ido deformando. Ya le van quitando, palabras. Si ya no es todo, ya no lo dicen todo sí, completo. Ya nomás sí, dicen no, sí. pero sí, nosotros como, pues, del diario lo usamos, pues, lo entendemos. Pero si alguna otra persona viniera a decir, ¿por qué dicen no? Pues es de Tzinoc. Ah, pero por Ujú. Tzinoc. Pero de Nolti. Noltitzinoc, Panoltitzinoc, Quiltitzinoc. Entonces ya no lo dicen completo. Entonces sería Ajá. la explicación. Ujú. ¿Usted de dónde es? Perdón, de San Luis Potosí. Oh, ya. Y por ejemplo, de pronto me había confundido lo que decía Notzonquisca de Gerardo Fuentes, pero bueno, mi pregunta es, ¿por qué hay algunos apellidos en forma de nombres? Ah, Porque híjole, eso sí, yo, sí. Mire, yo he tratado de investigar cómo es que surgió mi apellido, ¿ves? Gerardo, pues es ajá, nombre. Pero es la verdad, nombre. los abuelos, pues ya fallecieron y no, la verdad, ni yo sé de dónde viene mi apellido. Pero sí, por Sí, o sea, ejemplo, porque, he visto a los de Chilapa, ajá, compañeros, que, por ejemplo, pues tienen sus apellidos en náhuatl. Por ejemplo, ajá, tenemos un compañero maestro, su apellido es Tecorral Tlalamonteco. ajá, Ajá, y los dos apellidos son en náhuatl. sí. Ujú. Pero bueno, le digo que, no sé, creo que dependió de dónde uno vivía sobre los apellidos, porque, por ejemplo, según pues lo que he investigado, de que, por ejemplo, en aquellos tiempos, pues vives a un lado del Tecorral, ¿no? Del Ajá, corral, del corral y pues te ponían tu apellido así, de corral sí. o corral. Ujú. Bueno, es lo que Sebastián, yo, la ah, verdad, no he ahondado en esa situación. En ese Y en aspecto. mi apellido, sí, la verdad, sí he investigado, pero hasta el momento no, Sí, es que me sentía confundida, dije, ¿cómo, Gerardo? Pero bueno, también aquí pasa lo mismo y tampoco no me han disipado esa duda, ¿verdad? Ujú, Tengo familiares que son de Tlaxcala y la manera de hablar es diferente el náhuatl.
Y Sí, sí, por sí. ejemplo, también conservan sus apellidos como Akatzin, Acá sí, Xicotenca, exacto. Xilot, todo eso. Y a mí me parece muy, muy bonito. Yo ya no alcancé esos apellidos, pero pues bueno, este, ah, por lo menos, es- o sea, esa era mi duda Ujú. a lo mejor dije, a lo mejor él sabe de dónde viene su apellido. Bueno, ya después de que me dijo, ¿verdad? Sí, ¿Qué no, es lo mate, que, bueno, es lo que he investigado, de que, por ejemplo, Ajá, qué vivían mate, cerca de Marciani? algo y a ajá, eso le ponían, porque, pues, uno de que nace, pues, pues, no, son los papás, ¿no? sí, 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 ¿qué mate, sí, Marciani? Ujú. ajá. Bien. Este, Sí, ah, perdón. hermanito, si de algo sirve, y yo sé que los apellidos, los que teníamos aquí, pues la iglesia, los frailes los quitaron y entonces ya si estaba con tal español o con tal hacendado o con tal familia, cuando se bautizaban, les quitaban los nombres originales y les ponían el nuevo nombre, ya fuera de, ya fuera de un santo y los apellidos con quien iban a estar. O sea, esos apellidos vienen de ahí. Según algunos pasajes de la historia, eso pasó. Por ejemplo, eh, a Moctezuma, a algunos tlatoanis que los bautizaron, que lograron bautizarlos, les quitaron su nombre y les pusieron otro nombre español, de acuerdo a dónde iban a estar o con qué familias iban a estar. Ellos les ponían los apellidos. Y es lo que pasa, por ejemplo, en Mérida con los mayas, hay muchísima gente que todavía tienen su apellido original. ¿Por qué? Porque muchas familias estuvieron lejos, no tuvieron mucho contacto con los españoles, entonces ellos todavía lograron mantener sus apellidos, pero los apellidos los quitó la iglesia, los quitaron ahora sí que los españoles que llegaron a imponer. Por eso es que muchos, inclusive eh, los hijos de Malinali, pues tienen el nombre español, tienen los nombres españoles porque fueron bautizados por la iglesia. Lazo Camati, por si de algo sirve el comentario. Sí, Muy gracias. aceptada su Bueno, Sí, participación. Temastiani, ah, sí, perdón, tengo una pregunta que todavía no me queda muy claro. Por ejemplo, otra vez con lo mismo de la primera, de ahí donde dice Negua no toca. Por ejemplo, dice yo me llamo, pero ¿cuál de esas dos palabras en náhuatl se refiere a yo me y luego llamo? O sea, si nada más puedo decir llamo es no toca, y para decir yo me, ese es negua. Negua significa como yo me llamo, nomás, no sé, como que no, quisiera entenderla como, ah, Ajá. Miren, aquí Nejua, bueno, aquí como el náhuatl se escribe de manera diferente al español, entonces ajá, tenemos que recurrir al me para que se complete la oración en español. ujú, ¿No? Porque yo no puedo decir yo llamo, ajá, no, ajá. Pero ok, sí se puede entender, bueno, para que, ajá, a lo mejor un entendimiento, Nejua puede decir yo me, pero no, Nejua es yo. yo, ujú. Ajá. Más adelante vamos a ver estas dudas. Ok, muy bien, ujú, No toca es, por ejemplo, y es no, no de que es posesivo de mío, mi, nejua, mm, no. mm, Y toca es sembrar, entonces aquí es la siembra de mi nombre, podemos decir.
Pero le digo que Mm, esto ya lo vamos a ahondar ya más ok, muchas en las gracias. Muy bien, clases posteriores. perfecto. Ujú. Ajá. Muchas gracias, Temastiani. ¿Sí? Bueno, si ya no hay más dudas, pues les comparto Una el duda tema. rápida, maestro, disculpe. ¿Sí? Entonces, toca es siembra como sinónimo de nombre, Sí, pero significa también las dos palabras. Depende del sí, contexto, supongo. sí. Entonces, en español literal diríamos, mi siembra es Manuel, Ajá. y se Digamos entendería que por la siembra asociación de que es mi mi nombre. nombre. Ya, Ujú. De manera hermoso. literal. Ajá. Sí, es que hay que entenderle pues un poco lo que es la lengua para que podamos ir Sí, porque literalmente actualizando toda esa información. yo traducía Nejua no toca como yo, mi nombre. Ajá, Entonces hay que hacer la adaptación a la sintaxis castellana y así ya queda yo me llamo, pero como que literalmente es exactamente, yo, mi nombre, ¿no? exactamente. Es Ya. correcto su afirmación. Bueno, ¿alguna otra duda? Maestro, Sí. ¿podría hacer su presentación un poquito más grande porque yo no alcanzo a distinguir sus letras? Lo voy a compartir en el grupo, si ya puso su nombre aquí. Ah, no, bueno,